Hola, buenas tardes. Yo quiero saludarlos una vez más en esta clase que estamos mirando sobre el discipulado. Aquellos que están siguiendo las enseñanzas, les animo a que se desatrasen, que miren los otros videos que se han hecho. Y hoy quiero hablarles de algo en especial, retomando algunos aspectos de la clase pasada, donde al final nosotros miramos unos requisitos para que un cristiano sea realmente un discípulo verdadero. Y yo quiero mencionarlos otra vez porque creo que aquellos que siguen estos o cumplen estos requisitos van en camino a un discipulado y a una vida cristiana de éxito. Entonces, esos pasos que miramos eran los siguientes: primero, dedicación, consagración, sacrificio, lealtad y compromiso. Si cada uno de nosotros miramos si estos requisitos los cumplimos, si cumple los 5 requisitos, yo le felicito. Si cumple 3, lo felicito. Pero por debajo de 3 debe crearse una inquietud, debe haber una reflexión de por qué yo estoy estancado en alguna parte de mi proceso como discípulo de Cristo, como cristiano. Y pensando en estos aspectos, fue que me di a la tarea de mirar cuáles serían las etapas del discipulado en relación a cada uno de esos aspectos que acabo de mencionar. ¿Cómo serían esas etapas en el proceso de discipulado? ¿Cómo se inicia una persona, un creyente en ese proceso? Y tengo básicamente 5 etapas, pero voy a retomar en esta enseñanza solo 2. Seguimos en otra oportunidad para retomar las otras etapas, porque realmente es un tema que es muy relevante en este momento, en esta situación que estamos viviendo todos. Hay de pronto un receso espiritual en muchos de los que me están escuchando, de los que me están viendo. Han parado su crecimiento espiritual, así como se paró muchas cosas, también han parado el crecimiento espiritual. Me da temor preguntar, ¿cuántos de ustedes han estado congregándose por manera virtual en los cultos de su iglesia? Muchos dirían, yo sí, pero mirando las estadísticas en el Facebook, son muy pocos los que fielmente han estado siguiendo los programas de la iglesia. Se han estado congregando, han estado en la alabanza, en la adoración, y es algo delicado que nos lleva a nosotros a pensar que estas etapas del discipulado están quietas en la vida de esa persona. Yo quiero referirme a la primera entonces. La primera etapa es la etapa del creyente o del seguidor. Ya hemos hablado algunas cosas de eso. El creyente cree que hay un Dios, pero realmente no vive conforme a esa creencia. Es el que es un religioso más, y más delicado todavía, son muchos de ellos no asisten a la iglesia. Creen en Dios y cualquier cosa que se les hable acerca de Dios, ellos lo reciben amablemente, pero no hay una decisión en ellos de seguir de cerca a Cristo. Son unos seguidores, pero son unos seguidores alejados de las multitudes, de aquellos que realmente conforman la iglesia de Cristo. Entonces, es esa etapa donde se inicia todo el proceso. Yo alguna vez lo fui. Yo alguna vez fui creyente, de vez en cuando iba a misa, llevaba un misal que tenía en mi casa, yo lo llevaba también de vez en cuando, pero no tenía una relación verdadera, vital con Dios. Entonces estaba en esa etapa de ser un seguidor. ¿Y qué es lo que pasa con el creyente? Que cree en Dios a su manera. Es el que está viviendo un conocimiento de Dios o una revelación de Dios, lo que se llama la revelación general, que a través de la naturaleza puede darse cuenta, cuestionarse y decir, hay un creador detrás de todo lo que yo veo, de las cosas que estoy viendo maravillosas, del mar, de los árboles. Yo creo que alguien tuvo que haber hecho esto.
para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. Entonces crees en Dios a su manera, una revelación especial de Dios, y dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Él, debe creer que existe, que Él existe, y que premia a aquellos que le buscan. Entonces es algo que interesa en un momento dado, de que si yo digo hay un Dios y quiero conocerlo, yo me debo acercar para poder intimar con Él y conocerlo. Lo que pasa con el creyente, entonces, es que ese conocimiento se queda corto, solamente la premisa, Dios existe, yo creo que Él existe, no más. Tenemos que seguir adelante, pasar de esa etapa de creyente a una etapa de cristiano, de una persona realmente convertida al Señor. El punto C acá dice que esa persona camina en el pecado. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros somos de hecho inclinados al mal. Pero si nosotros realmente no tenemos una intimidad con Dios, no lo conocemos como lo debiéramos conocer, entonces yo puedo estar cometiendo actos, realizando actos que son pecado, y quizás algunos no saben que lo son. Hay otros que tienen una conciencia, aunque esté de pronto dormida, o esa conciencia no esté desarrollada, de pronto siente que está obrando mal, de que algo está mal, y quiere y busca una solución. En el punto D tiene la conciencia cauterizada, lo acabo de decir. ¿Qué es la conciencia cauterizada? Que esa conciencia está como muerta. Esa conciencia está endurecida hacia las cosas de Dios. Esa conciencia es aquella que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces, cada uno de estos, o si uno está en esta etapa, debe detenerse a pensar qué es lo que es bueno o malo, pero no para mí, sino a la luz de la voluntad de Dios. Tenemos que estar espiritualmente muerto. Y este punto es muy interesante, me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque habla del espíritu que tiene el hombre. Según la palabra de Dios, Dios puso su espíritu sobre el cuerpo de Adán, y inmediatamente se cobró vida y se creó el alma. Y me detengo ahí un poquito, porque es que hay mucha gente que cree que solamente nosotros tenemos cuerpo y alma, y que la parte espiritual está dentro del alma. La palabra de Dios es clara, dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. La persona que es creyente, que es solamente un seguidor, esa persona está viviendo en el alma y en el cuerpo, pero su espíritu está inutilizado, su espíritu está como muerto, y debe vivir para poder entonces tener una conciencia despierta, una conciencia aceptable delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, esa parte espiritual es importante tenerla en cuenta. Los psicólogos tratan la parte del alma, parte emocional, pero no tratan la parte espiritual. Los médicos tratan la parte del cuerpo, del organismo, sus interacciones con el medio ambiente, el efecto del medio ambiente sobre él, y tratan las enfermedades del ser humano, pero no trata la parte espiritual. Entonces, ¿quién trata la parte espiritual? Pues nosotros tenemos en este proceso de discipulado líderes que han crecido espiritualmente, que nos pueden ayudar a nosotros a despertar espiritualmente y a crecer en Cristo Jesús. Entonces, el último aspecto acá, el primer punto, es que la persona no tiene, esta persona creyente, seguidora, no tiene fe suficiente. Es de los que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Pues es una persona que no entiende. A la luz de la palabra de Dios hay promesas, a la luz de la palabra de Dios, Dios nos invita a confiar en Él y creer que Él va a abrirnos puertas, Él va a ayudarnos para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida feliz. Entonces, esa persona no tiene fe. La palabra de Dios lo dice, que al acercarse a Dios, nosotros debemos tener fe. Debemos creer que existe, pero también debemos creer que Él obra poderosamente, Él obra milagros, Él obra señales, milagros, prodigios. Entonces,
vemos que esa persona no va a experimentar todo lo que yo estoy diciendo, porque está en la etapa de, la primera etapa que es la del creyente. Pásenos a la segunda etapa, que es la etapa de el que está convertido o que realmente es cristiano. Esta palabra convertido casi no se usa en este momento, se usa más la palabra cristiano, pero me gusta esta expresión porque nos está mostrando que hay un cambio, que hay una vida antes y hay una vida después. Cuando la persona se convierte al Señor de corazón, cuando se vuelve cristiano, ya va a empezar a dejar cosas en el pasado. Los aspectos: esta persona que se vuelve cristiana tiene un verdadero arrepentimiento. Yo no lo noté acá, pero es verdadero arrepentimiento. Es decir, le da pesar de su pecado, lo quiere dejar y siente pesar por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Entonces, no es solamente que se quede mirando hacia las cosas que hizo malas, pero no tiene deseo de cambiar, sino que tiene el verdadero deseo de ser diferente, de cambiar. Y esa persona recibe a Cristo. Esto pues es algo que se menciona. Si una persona recibe a Cristo, entonces es salva. Esto se discute mucho. No se es salvo por una oración, se es salvo por la gracia de Dios, y esa salvación es también un proceso. Entonces, aquí hablamos de los que reciben a Cristo y que empiezan a caminar con Dios. Es un bebé espiritual porque da los primeros pasos. Apenas empieza a caminar en este camino de Cristo, que es un camino de fe. Apenas empieza a dar sus primeros pasitos para que esa fe se vaya acrecentando y su vida se vaya nutriendo de esa fe. El punto C es que es una persona, el convertido es dependiente. Por eso nosotros hablamos en discipulado que hay un líder y hay un discípulo. Este es un discípulo que depende de su líder porque hay muchas cosas que no sabe y que una persona que lleva años en su vida cristiana le puede orientar, puede llevarlo realmente por el camino de Cristo. Ahora, cuando yo hablo de estas etapas del discipulado, yo lo hablo después de 34 años de haber recibido a Cristo en mi corazón, mirando todos los años, mirando todas las cosas que yo he pasado, y da a luz esto, que yo espero que los que están allá en otro lado escuchándolo tomen nota, o vean este video, escuchen lo que yo estoy hablando en esta enseñanza, para que se ubiquen en qué etapa del discipulado se encuentra usted y cómo usted puede ser usado por Dios para decirle a otro cristiano o a una creyentes, para decirles cómo están o cómo es su vida espiritual, para que puedan ser confrontados con su estado espiritual. Entonces, siguiendo adelante, vemos que esa persona que es convertida ya no está muerta al pecado, sino que ya está viva y vive para el Espíritu Santo. Es decir, que al renacer su espíritu por el Espíritu Santo de Dios, empieza a caminar, pero ya no camina en el alma, no camina en la carne, sino que camina en el Espíritu. Y tenemos el punto E, esa persona, ese cristiano convertido, cree en Dios, tiene una conciencia dispuesta, es decir, ya abre su conciencia, dispone a su conciencia para escuchar la voz de Dios. En el paso anterior, uno ve personas que son creyentes y dice: yo creo en Dios, me gustaría ser cristiano como ustedes. Y la expresión evangélico, yo quisiera ser evangélico, pero es que yo no quiero dejar el trago, yo no quiero dejar el vicio, yo no quiero dejar el libertinaje sexual. Entonces esa persona, cuando está hablando así, está hablando por medio de una conciencia muerta. Pero acá ya tiene una conciencia abierta, dispuesta, que le dice que a un pecado que tiene en su vida lo debe abandonar, porque Dios en su palabra nos enseña que debemos abandonar todo hábito de pecado. Entonces esa conciencia ya está sensible a la voz de Dios. El punto F, cree en Dios, pero ya no según su opinión o según lo que le dicen otros, sino que dice: creo en Dios según lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí ya hablamos de que va a tener una revelación de Dios, pero una revelación especial por medio de su Hijo Cristo y por medio de lo que la Escritura nos habla a través de profetas, a través de diferentes personas, siervos de Dios. El punto G, esta persona vive
el primer amor. Como se ha reconciliado con Dios, ha recibido a Cristo en su corazón, se siente gozoso, se siente contento. Todo lo que hace le produce alegría, porque sabe que está obrando conforme a la voluntad de Dios, porque se reconcilió con Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos con alguien, estamos felices y hacemos cosas en respuesta a esa felicidad. Estas personas hacen eso, están felices de ir a la iglesia, están felices de leer la Biblia, y todo lo que Dios les pida lo hacen con disposición, con gozo. Entonces esta etapa es muy especial, porque es la etapa de primer amor. Y el punto H es que ya está muerto el pecado, pero vivo para Dios, vivo para Cristo. Y en esta etapa está vivo el pecado y muerto para Cristo. Aquí está, vivo para Cristo y muerto el pecado. Entonces, si nosotros miramos, antes de terminar, quiero que ustedes anoten estas citas que están por acá, que los coloqué en este primero, Hebreos 11:6, Primera de Timoteo 4, del 2 al 5. Tenemos aquí más abajo, lo leo para los que no me entienden, Deuteronomio 4:4. Acá tenemos Apocalipsis 2:4 y Romanos 6:11. Entonces, yo les pongo una tareita muy sencilla, que para la próxima clase ustedes lean cada uno de estos pasajes, que le ilustra todo lo que yo les dije, y lleven todas las cosas en oración al Señor. No hemos visto las otras etapas, pero espero que la mayoría de los que me están viendo ya hayan pasado de la primera etapa a la segunda etapa. Si está en la primera etapa, yo lo convido a que escuche a Dios en este día, escuche a Dios que le está hablando y que le está diciendo: conviértase de corazón a Cristo, porque usted va a vivir esa dimensión espiritual de una manera especial. Usted va a entender realmente que alguna práctica yo tenía, de una práctica o algo que tenía en el pasado, o que en este momento está usted practicando, estar de pronto consumido en el licor o en el vicio, que usted entienda que seguir a Cristo y tener ese primer amor me da la fuerza para dejar todo eso. Y yo les estoy dando una voz de esperanza, porque no sé cuántos al otro lado están viviendo vidas desastrosas, cuántos están realmente emocionalmente muy mal por esas prácticas que en el comienzo le parecían buenas. Pero Dios hoy te está diciendo: mira hacia mí, hacia mi palabra, arrepiéntete y ven a tener una relación de amor conmigo. Dios les bendice. Es la tarea para dentro de 8 días. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén.